va a versar sobre las secciones rectangulares y las secciones circulares. Nos vamos a ceñir a los dos módulos de aplicación que tenemos para este análisis, que son estos dos que están encuadrados aquí, que ya veréis que son muy prácticos y muy útiles. Este sería el que hay a la izquierda, pues el de secciones rectangulares, y el que hay aquí a la derecha, pues evidentemente para las secciones circulares. He marcado estos dos, pero aquí, como veis, hay dos más. Estos son los que vimos hace unas semanas cuando hablábamos de los módulos de secciones simples y secciones compuestas. Estos 4 módulos que veis aquí destacados, pues los 4 son para llevar a cabo un análisis seccional. Lo que ocurre es que estos dos son de un alcance muy genérico y, en cambio, los que vamos a abordar hoy, la ventaja que tienen es que están muy destinados, muy enfocados al análisis de este tipo de secciones que ya son rectangulares y circulares. Más o menos la presentación va a seguir este índice. Primero, brevemente os indicaré cuál es el alcance del webinar de hoy. También querré dar unos conceptos teóricos elementales o generales que tienen aplicación práctica directa en la presentación de los dos módulos de hoy. Después os daré una pequeña descripción de cuál es el funcionamiento, el modus operandi de estos dos módulos, y finalmente pues los abriremos los dos módulos y con unos casos de ejemplo pues veréis cómo funcionan directamente. Bien. El alcance del webinar es el que veis ahora aquí en esta diapositiva. Es decir, nos vamos a ceñir a lo que son secciones rectangulares, circulares, y la sección es de hormigón armado, va a tener armaduras pasivas. Vamos a contemplar esfuerzos en EQTM, es decir, axil, cortante, torsor y momento flector. Y con estos datos, al final, el objetivo en el ámbito de los eurocódigos de las normas americanas, que yo creo que son las normativas más interesantes. También tenemos algunas otras normativas como la brasileña, la norma española, etcétera, pero el cuerpo más importante mundialmente hablando serían estos dos. Por eso nos vamos a centrar en estas dos normativas. Los resultados de estos dos módulos van a ser los que veis aquí en pantalla, ¿no? Características geomecánicas y los resultados correspondientes a los estados límites de flexión, cortante, torsión, fisuración, aparte de algunos resultados de interés como pueden ser los diagramas de interacción y los diagramas de momento-curvatura. Como decía, la primera parte un poco del webinar, me voy a ceñir o a describir unos conceptos teóricos, más o menos los que he ido de los que he ido hablando en webinars anteriores, pero con repercusión muy práctica en este caso para los dos módulos que nos ocupan. Empezamos por hacer un rápido repaso a los materiales. Una vez más, los materiales que se van a utilizar dentro de estos dos módulos, como no va a ser una excepción, o sea, siempre estamos en lo mismo, pues quedan definidos según BASE, según los eurocódigos o la norma americana. Esta es la parametrización que se pide. Ya en otros webinars ya lo hemos explicado y al fin y al cabo, bueno, pues estos son los materiales tal como se definen de cara a su utilización dentro de los módulos. En cuanto a armadura pasiva, bueno, lo mismo, pero con otra parametrización y más de lo mismo. Estos son los parámetros, al fin y al cabo, que se utilizan dentro de estos módulos. Hay un tema importante que, perdonadme que haga un paréntesis, los módulos que estoy enseñando ahora a continuación son muy importantes porque las subrutinas de cálculo se invocan constantemente cuando luego estemos en webinars siguientes hablando de pues un cálculo de un estribo, de un paso inferior, de una pila de un puente. Cada vez que nos encontremos en un módulo, en una situación en que tengamos que calcular una sección rectangular o una sección circular, internamente el programa hará o está haciendo lo que ahora os estoy enseñando mediante este webinar y lo que de forma explícita se lleva a cabo con la utilización de los módulos que son objeto del webinar de hoy. Bueno, perdonad este paréntesis, pero es un poco para centrar el interés del webinar de hoy. Bueno,
Siguiendo un poco con la descripción de algunos conceptos teóricos importantes, insistamos una vez más, ya lo hemos dicho en otros webinars, pues que hay una diferencia conceptual o formal en cuanto al tratamiento de los coeficientes de seguridad, tal como se resume en esta diapositiva. Según los eurocódigos, los diagramas de tensiones de formaciones se minoran. En cambio, según la norma americana, no se minoran los diagramas de tensión de formación y, en cambio, se consideran factores de resistencia. Esto lo vamos a ver ahora a continuación. Fijaros aquí, saco una vez más lo que es la definición de los materiales. Entonces, aquí veis, cuando utilizamos la normativa europea, que dentro de lo que es la caracterización del material aparecen los coeficientes de minoración de los diagramas de tensión de formación. Este comentario que veis aquí, sencillamente lo que quiere poner de manifiesto es que en los módulos actuales son pequeñas utilidades de cálculo, o sea, secciones rectangulares y secciones circulares, pues como es lógico, no se va a utilizar o a contemplar la variación temporal del hormigón, siempre se va a considerar la resistencia a los 28 días. Bueno, tal como venía diciendo, a nivel de seguridad con los eurocódigos existe este tratamiento formal y, en cambio, cuando se usan las normas americanas, la formulación general es la que veis aquí a la izquierda, ¿no? Hay una resistencia nominal, entonces aparece multiplicada por un factor de resistencia, lo cual da al valor final, que es el que tiene que ser comparado con la acción de cálculo. Entonces, este diálogo, bueno, dentro del prontuario, del prontuario, bueno, lo llamamos así un poco también, dentro de los módulos de secciones rectangulares y o de secciones circulares, aparecerá este diálogo donde estos coeficientes phi pueden ser exhaustivamente definidos. No solamente los coeficientes de resistencia, factores de resistencia de flexión, que como ya hemos dicho en otros webinars, pues dependen de la deformación de la armadura más traccionada, sino que el usuario tiene total libertad para definir o modificar los valores del resto de factores de resistencia que son propios, en particular del cortante y de la torsión, y si fuera el caso, pues del rasante. Ya hablando de los diagramas de tensiones de formaciones, ¿no? Este es un concepto fundamental en lo que es el análisis seccional. Este concepto ya lo hemos tratado en otros webinars. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo. Hay que definir unas leyes y lo que veis aquí en la pantalla son los diagramas de tensión de formación que se consideran dentro de estos dos módulos de secciones rectangulares y secciones circulares. En el caso de la armadura pasiva, pues bueno, es un diagrama sencillo, el único que hay que contemplar. Y en el caso de hormigón, ya veréis que el usuario tiene la posibilidad de escoger entre tres posibilidades: diagrama lineal, que sería pues una recta de pendiente infinita; un diagrama rectangular, como el que veis aquí, o bien el diagrama parábola rectángulo, que es el que viene aquí. Estos diagramas, más en detalle, el diagrama rectangular pues se define según una parametrización, una serie de formulación que depende de los códigos o de la norma ASTO. Al final todo va a parar a todas estas leyes dependen de unos coeficientes que toman valor diferente en función de la normativa, y además el usuario, si fuera necesario y si lo considera oportuno, pues puede modificar estos valores. En el caso del diagrama parábola rectángulo, pues estamos en lo mismo. Las expresiones de cálculo más en detalle son las que veis aquí, y los parámetros también el usuario, estos valores dependiendo de la normativa, pero igualmente el usuario puede modificarlos dentro de la biblioteca de materiales. Bueno, vamos a hablar de otro tema, que esto también lo habíamos hablado cuando comentábamos en el webinar sobre las secciones genéricas de análisis seccional. Cuando se lleva a cabo un análisis seccional, hay dos tipos de cálculo: cálculos en servicio y cálculos en rotura. Entonces, es importante recordar que el objeto de los cálculos en servicio es obtener unas tensiones equivalentes a unos esfuerzos aplicados, a diferencia de los cálculos en rotura, que vendría a ser más un artificio, ¿no? O sea, sería a partir de unos esfuerzos, pues encontrar un plano de rotura, y luego ya veremos cómo, ¿no? Por lo tanto, el resultado final de un cálculo en rotura es el plano de rotura, y el resultado final de un cálculo en servicio es un plano de formación.
Insisto, en un plano de formación las tensiones integradas son iguales a los esfuerzos aplicados y un plano de rotura, bueno, pues es un artificio matemático, por así decirlo, en base a los criterios que comentaremos después. Insistiendo en lo anterior, recordad que estos dos tipos de cálculos en servicio en rotura, pues según la normativa, procede a aplicarlos en diferentes tipos de situaciones de cálculo, ¿no? Que sería, si es en servicio, pues en LS o LU, situación persistente, de LS servicio, quería decir. Si estamos en cálculos en rotura, pues aquí estaríamos ya en LU, situación persistente accidental, y si estamos con la normativa americana, con otra jerga, con otro vocabulario, más de lo mismo, pero aquí se llama resistencia y evento extremo. Insistimos un poco más en el tema de la obtención de los planos de deformación o de los planos de rotura, ¿no? Entonces, bueno, es un poco por recordar una cosa que sabemos todos, que la forma en que se obtienen estos planos de deformación, pues se basan en la hipótesis de Navier-Bernoulli, la cual pues establece que la sección deformada sigue siendo plana, ¿no? Esta es una hipótesis fundamental que todos conocemos y esa que se aplica, como no podía ser de otra forma, en el programa, ¿vale? Como decía, en cuanto al cálculo que se puede hacer en servicio, los planos de deformación, lo repito una vez más, ¿no? Las tensiones integradas equivalen a los esfuerzos actuantes y, en cambio, cuando se hace un cálculo en rotura, aquí es lo que decía antes, de que es una abstracción, un artificio matemático, ¿no? Lo que está ocurriendo es que buscamos, de acuerdo con un criterio que luego comentaremos, pues llevar unos esfuerzos actuantes, que serían estos, hasta un límite donde obtenemos de forma proporcional los esfuerzos de rotura y conceptualmente pues el factor de seguridad sería la división de uno por otro. En fin, esto que estamos comentando en los planos de rotura, esto ya lo habíamos comentado en otros webinars, pero básicamente, conceptualmente, teóricamente, pues la forma de establecer estos criterios se basan en considerar en perpendicular a la fibra neutra de la sección, pues contemplar las fibras inferior y superior y analizar las deformaciones que se producen en los extremos. Entonces, hay una serie de combinaciones, ¿no? En función de estas deformaciones que se producen en los dos extremos, en la fibra inferior y la fibra superior. Esto es lo que se define como línea de rotura y este concepto pues, es el que establece la forma de considerar o definir los planos de rotura. Los planos de rotura, por tanto, es decir, esta gráfica que teníamos aquí, esta línea de rotura, se define más o menos de una forma similar, incluso diría independientemente de la normativa. Si la sección es de acero estructural, pues tendría un estilo como una gráfica como la que veis aquí a la izquierda. Si la sección es de hormigón armado o pretensado, como es nuestro caso, pues aquí aparece como, lo que usa el programa y lo que usa todo ingeniero que se tercie a hacer un cálculo de rotura. Pues este sería un poco el criterio con los dominios de rotura en función de la inclinación de la fibra inferior, de la fibra neutra, cuya posición, es decir, la posición de la fibra neutra, pues se establece a partir de las deformaciones de la fibra superior y de la fibra inferior, ¿no? La fibra en el acero y la fibra en el hormigón. Estos valores que aparecen por aquí, parametrizados, pues una vez más, suelen depender de la normativa, con pequeñas variaciones, que son las que aparecen ahí, y son los valores que utiliza el programa, ¿vale? Bueno, yo creo que ya hemos acabado un poco la primera parte teórica, de un repaso, digamos, de los conceptos generales o teóricos de utilización y de aplicación dentro de los dos módulos que estamos enseñando hoy. Entonces, ahora mismo entro en una siguiente parte de la webinar donde más o menos lo que quiero es, antes de entrar en el uso directo o en el interface del programa, pues me gustaría conceptualizar cómo funcionan los módulos que vamos a ver hoy de secciones rectangulares y circulares. Evidentemente, como siempre, pues hay una primera parte que son los datos y hay una segunda parte que son los resultados, ¿no?
Los datos, que por cierto, adelanto la pantalla, esto no es una descripción exhaustiva de todo lo que se pide, pero muy representativa del tipo de información que el usuario tiene que introducir para obtener los resultados. No hay que tener mucha imaginación, luego lo veremos, pero aquí lo que se pide al usuario pues es la geometría de la sección, o sea, las dimensiones, el radio, recubrimientos mecánicos, los materiales, los esfuerzos de cálculo y pocas cosas más. Evidentemente hay pequeñas diferencias en función de la normativa. Como veis, si vamos comparando, pues yo qué sé, por ejemplo, pues aquí la situación es persistente o accidental, pero si se utiliza la norma americana, pues la situación es de resistencia o de evento extremo. Pero los datos, sin pretender ser exhaustivo, son del tipo que veis. Volviendo a donde estábamos antes, a partir de los datos definidos, el usuario los define, por tanto, de esa forma, se obtienen los resultados de este tipo. Características geomecánicas, estado límite de flexión, diagrama de interacción axil-flector, cortante, torsión, fisuración, diagrama momento-curvatura. Bueno, os pido un poco de paciencia antes de enseñaros el programa, porque lo que pretendo es entrar o abundar un poco más en cada uno de estos conceptos. Vamos a empezar por el primero de los resultados, que son las características geomecánicas, ¿no? Lo que veis aquí abajo, en la parte inferior de la diapositiva, pues es un pantallazo, por así decirlo, de lo que arroja el programa. Vamos, que es una cosa muy sencilla, que son áreas e inercias, ¿no? Estos valores, un poco por aclararlo o recordarlo, se obtienen para dos tipos de sección, como es la sección bruta y la sección homogeneizada. La sección bruta, pues son las características geométricas de la sección sin considerar las armaduras. En cambio, la homogeneizada, pues ahí sí que se tiene en cuenta la armadura pasiva respecto al hormigón. De ahí un poco las pequeñas diferencias numéricas que puedan aparecer. Cambiamos de resultado. Hay un resultado que es el resultado del cálculo de flexión. Entonces ya veréis que el programa permite hacer dos tipos de cálculos cuando estamos analizando la sección a flexión. Podemos comprobar o podemos dimensionar, ¿vale? Si comprobamos, sencillamente obtenemos un factor de seguridad. Si dimensionamos, obtenemos, en cambio, una armadura de cálculo, una armadura mecánica, una armadura geométrica, ¿vale? Mínima, ¿no? Y, bueno, al final, a resultas de los tres valores, pues una armadura final a disponer. Entonces, un poco por insistir en este concepto, estamos todavía en el cálculo a flexión. Estos tres tipos de armaduras, es decir, las que os enseñaba aquí, ¿no? Que se obtienen del dimensionamiento, pues básicamente son, como decía, la armadura de cálculo, que es evidentemente la que se obtiene, ¿no? De la necesaria a partir de los esfuerzos que ha introducido el usuario. Y un poco por aclarar la duda, la diferencia entre el concepto de armadura geométrica mínima y armadura mecánica mínima, la diferencia conceptual que nosotros establecemos dentro del programa es que las armaduras geométricas dependen solo de la geometría de la sección y las armaduras mecánicas dependen de las acciones actuantes, ¿no? También es sabido pues, que las armaduras geométricas, su cometido tiene que ver con la durabilidad. En cambio, las armaduras mecánicas mínimas, su cometido tiene que ver con evitar ciertos tipos de roturas frágiles que puedan no avisar, ¿no? Pero la diferencia conceptual es esta, la que veis aquí. Esto es importante. Entonces, dentro del cálculo a flexión todavía, ¿no? Me quedan un par de diapositivas por enseñar. Una es la que veis ahora relativa a los eurocódigos y luego veremos esta relativa a la normativa americana. Bien, aquí lo que intento es hacer un refrito, ¿no? He intentado exponer, aquí sí, de forma exhaustiva, todos y cada uno de los criterios, de todos los articulados de las normativas, en este caso los eurocódigos, que son en consideración en el programa para la obtención de las armaduras geométricas y las armaduras mecánicas mínimas, ¿no? Esto que veis aquí a la izquierda
pues dice vigas, losas, pilares, muros, pilotes, zapatas, hastiales. Esto lo introduce el usuario y lo tiene que introducir porque, de acuerdo con la normativa, en función del elemento estructural, pues la formulación es de un tipo o de otro. Fijaros, aquí tenemos lo que serían las armaduras geométricas y mecánicas mínimas para el caso de muros, aquí para el caso de pilares, aquí para el caso de zapatas, hastiales, para el caso de vigas, pilotes y losas. Como la normativa a veces no es un cuerpo absolutamente cerrado y coherente, pues hemos tenido que dar alguna interpretación. Por ejemplo, para el caso de zapatas, pues adoptamos los valores correspondientes a las vigas, ¿no? Porque la normativa en ese sentido pues no arroja ninguna luz adicional. Bueno, más de lo mismo en el caso americano. Aquí tenemos todo el articulado que es de aplicación para la obtención de las armaduras geométricas y mecánicas mínimas. Entonces, aquí básicamente se establece pues que hay que tener en cuenta una armadura mínima de retracción y temperatura, pues esto se tiene en cuenta en el programa. También hay que tener en cuenta una armadura mínima en secciones comprimidas, ¿no? Bueno, en este caso hay armaduras mínimas y máximas también, ¿no? Entonces, estas armaduras tienen que ver también con el tipo de zona sísmica. Y luego también hay una armadura mínima en flexión simple. Esto es importante, me detengo un poquitín en particular en este cuadro. Cuesta un poco entender, pero al final el tema es que hay una armadura de cálculo, muy bien, pero es que luego encima la normativa para establecer la armadura mínima te dice, coja usted el momento mínimo de MRU, MR2, siendo MRU 1,2 veces el momento crítico que se calcula de esta forma y el momento MR2 pues sería el 1,33 veces el momento mayorado máximo. Bueno, en realidad esto no está del todo bien expresado. Lo que dice es, coja usted este momento, coja usted este otro momento, obtenga las armaduras y la armadura mínima de estos dos valores pues es la que debe ser considerada como armadura mecánica mínima. Bueno, pues esto en detalle, dicho así, pero es lo que tiene en cuenta el programa. Aparte de la armadura de cálculo, ¿no? Evidentemente, pues que se calcula, pues como es habitual, pues a partir de un análisis en rotura. Bueno, ya para acabar con este apartado de flexión, pues sencillamente, si estamos dimensionando, no comprobando, sino estamos dimensionando, entonces el algoritmo de cálculo es muy sencillo, es un algoritmo de cálculo económico, ¿no? Básicamente lo que se hace es primero verificar si estamos dentro, entonces la armadura es 0, y luego si estamos fuera, pues recorremos todos los dominios, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y vemos, dentro de cada dominio se analizan varias hipótesis, ¿no? De armadura de compresión nula, armadura de tracción nula o armaduras ambas distintas de 0, y cogemos la más económica, la que da sección de acero menor. Esto es lo que está programado cuando luego se obtienen los valores de armaduras que veremos después. Bueno, ya cambiamos de resultado. Estamos ya dentro de lo que son los diagramas de interacción y aquí tengo poco que decir. Sencillamente es una pequeña utilidad del programa. Sencillamente lo que veremos es que el usuario introduce unos valores de las cargas y podemos obtener el diagrama de interacción axil momento, con lo cual vemos si estamos dentro o fuera y el programa arroja un valor de factor de seguridad. Y ya está. Si estamos fuera, no cumplimos, y si estamos dentro, pues tenemos un margen de seguridad. Bien, vamos a pasar a otro capítulo importante, que es el cortante. Entonces, aquí otra vez estamos en dos situaciones. El usuario podrá comprobar o el usuario podrá dimensionar. Entonces, sencillamente lo haga de una forma o de otra. Aquí los datos que intervienen pues son los esfuerzos de cálculo, ¿no? Y luego, al final, el programa lo que hace es obtener básicamente las comprobaciones de las bielas de compresión en el hormigón, obtiene las armaduras de cálculo necesarias por cortante, las armaduras mínimas por cortante, y luego también obtiene información relativa
a separaciones máximas entre cercos longitudinales y transversales y el factor de seguridad acortante. Naturalmente luego lo veremos, pero en función de si comprobamos o dimensionamos, pues bueno, pues los resultados son ligeramente distintos. En estas dos diapositivas que veremos ahora a continuación, esta es la de los eurocódigos y esta sería la normativa americana, pues lo que intento es sencillamente reproducir los cálculos que hay por dentro del programa, que no son otros, sino que un calco exacto de lo que establece la normativa. Por cierto, esto bueno, es una webinar que luego esta presentación la colgaremos, pero además todas estas expresiones aquí están resumidas, digámoslo así, pero de forma exhaustiva todo figura en los manuales técnicos del programa, que si tenéis la curiosidad, pues no tenéis más que solicitárnoslo y lo veréis todo lo que os estoy explicando allí pues exhaustivamente descrito. Bueno, por recordar rápidamente lo que establece los eurocódigos en relación con la comprobación de cortante, pues se establece una casuística, esto es lo que hace el programa, es pensar que no se requiere armadura de cortante o el caso contrario. Entonces, bueno, en el primer caso, el programa, en función de los momentos concomitantes, ¿no? Que actúan con el cortante, pues estudia si la sección está fisurada o si no está fisurada. De aquí obtiene los valores de la resistencia de cortante, el VRDC, ¿no? Con el valor mínimo. En cambio, si se requisiera armadura cortante, entonces en tal caso, pues bueno, las expresiones son distintas, con las que ya conocemos, y de aquí se obtiene la comparación de las vías de compresión, por así decirlo, y de acuerdo con esta expresión, aquí se deduce la armadura de cálculo por cortante. También el programa, como hemos comentado, obtendrá la armadura mínima por cortante de acuerdo con esta expresión y las separaciones máximas de las armaduras transversales pues se obtienen también de acuerdo con estas expresiones de la normativa. En el caso americano, el tratamiento formal, recordemos, es distinto, es este que veis aquí, pero después de haberlo recordado, pues los resultados de una forma diferente, pero estamos en lo mismo. Aquí tenemos la expresión que se utiliza para armadura mínima de cortante. Aquí obtenemos las expresiones que se utilizan para la separación máxima de las armaduras transversales de cortante. Y aquí lo que veis es el carro de expresiones para la obtención de la resistencia del hormigón, la resistencia al acero. Aquí hago un par de comentarios. Uno es que, como veis aquí en esta raíz cuadrada, esta es la forma en que la normativa americana trata conjuntamente el cortante equivalente a ser considerado si es que interviene, como sería en nuestro caso, pues un cortante y luego un torsor, ¿vale? Este es el término que tiene que ser considerado de forma global. También hago otra consideración, que es que aquí interviene una serie de parámetros que son alfa y beta, ¿vale? Aquí en esta pantalla, bueno, sencillamente lo que hago es recordar un poco las expresiones que se usan para beta y teta, sin entrar en detalle, pero hago un par de puntualizaciones. La primera es que es curioso porque en la norma europea el valor de teta es libre, ¿no? O sea, es un valor que el usuario puede modificar porque además se gana mucho en función del valor que se pueda poner. Y en cambio, la norma americana, este valor viene impuesto, no se puede toquetear y, sin embargo, hay como una pequeña contradicción aparente, que es que cuando se hace la comprobación de torsión, el usuario entonces, en tal caso, sí que podrá modificar el valor de teta, en el caso de la normativa americana, como veremos luego a continuación. Pasamos a la comprobación de torsión. En la comprobación de torsión volvemos a lo mismo. El usuario puede comprobar y el usuario puede dimensionar. Entonces, en el caso de torsión, los datos que se obtienen, perdón, los resultados que se obtienen, pues vienen a ser la resistencia torsional de la sección, armaduras longitudinales y transversales, armaduras mínimas requeridas, separaciones máximas longitudinales y transversales y datos intermedios necesarios para la obtención de los resultados finales, como pueden ser los áreas y perímetros de flujos de torsión. Y bueno, recordad evidentemente pues que tenemos aquí un parámetro gordo, importante, que es el factor de seguridad, que es la relación de los valores últimos y de cálculo. Bueno,
Por enésima vez, vamos a ver a continuación el detalle de las expresiones utilizadas. En este caso tenemos las expresiones cuando se usan los eurocódigos y luego veremos las que se usan cuando se utiliza la normativa americana. Empezando por el caso de los eurocódigos, aquí veis, insisto, que todas estas expresiones están descritas exhaustivamente en los manuales técnicos del programa. Pero bueno, esto es para que de un plumazo veáis que veáis que lo que hace el programa no es otra cosa que lo que impone la normativa. Entonces, en el caso de la torsión, yo diría que las formulaciones son sencillas, es decir, se entienden rápidamente. Hay una comprobación de vías de compresión, que entonces el valor máximo es el que aparece aquí. Hay un valor para la obtención, hay una expresión para la obtención de las armaduras longitudinales. Esto se espeja y se espeja el término. Las separaciones máximas entre armaduras longitudinales tienen este valor. Entre armaduras transversales toma en cambio este otro valor distinto. Y finalmente, a diferencia de las armaduras longitudinales, pues las armaduras transversales se deducen de las expresiones habituales que aparecen en este recuadro. Si vamos, en cambio, al caso americano, aquí se complica un poquitín más, pero bueno, estamos en lo mismo, pero aquí hay un poco más de letra pequeña. ¿Por qué? Porque la norma americana, a diferencia de los eurocódigos, te dice, compare usted el torsor de cálculo con un valor relacionado con el torsor crítico, ¿no? Si se cumple esta condición, no es necesario analizar los efectos de la torsión. Bueno, pues el programa esto lo cumple, ¿no? ¿Qué hay que cumplir con la torsión? Bueno, pues entonces las vías de compresión se obtienen con esta fórmula y entonces, bueno, el cortante de cálculo se obtendría en función de si la sección es sólida o celular de una forma distinta, ¿vale? A partir de ahí, bueno, son expresiones distintas, pero más o menos sencillas y recurrentes. Por ejemplo, la expresión para la armadura longitudinal de torsión, la armadura transversal de torsión y luego las separaciones, ¿no? Entre armaduras longitudinales y las separaciones entre armaduras transversales. Pasamos de tema. Ahora pasamos a los resultados correspondientes al estado límite de fisuración. En este caso, el usuario comprobará, no dimensionará, comprobará y pondrá unos valores de diámetros y separaciones. Y aquí lo que os podéis imaginar es que el programa obtiene los esfuerzos de fisuración, las aberturas de fisura cuando se utilizan eurocódigos, las separaciones máximas admisibles cuando se utiliza normativa americana y los planos y deformaciones correspondientes a los esfuerzos de cálculo actuantes. Bien. Esta diapositiva, pues más o menos la hemos visto ya en otros webinars y lo que hace es recordar, todavía hablando del estado límite de fisuración, que según la normativa europea, esta es la forma en que se calculan las aberturas de fisura y esta abertura de fisura tiene que estar acotada por unos valores máximos de fisura que se establecen en una tabla de los eurocódigos en función de las clases de exposición. En el caso del americano, pues la separación entre barras, que es el valor de cálculo, ¿no? Tiene que ser inferior a un valor admisible que depende de un parámetro beta, el cual depende de un... Lo he dicho mal, perdonad. O sea, el beta, la clase de exposición, el valor este de gamma sub p, factor de exposición, interviene dentro de esta función, de este valor para el cálculo de las separaciones admisibles. Bueno, pues el usuario introducirá la clase de exposición para la evaluación de la separación admisible. Resumiendo, que estamos en lo de siempre. Con la normativa europea se comparan aberturas de fisura y con la normativa americana se comparan separaciones entre barras. El último resultado, y con esto ya acabo esta parte de la ponencia del webinar, es los diagramas de momento curvatura, ¿no? Entonces, bueno, el usuario entrará a estos valores,
una resistencia a tracción, unas armaduras de cálculo, unos axiles concomitantes y básicamente el programa arroja estas gráficas, ya lo veremos. Eso tiene un interés, ¿no? No sé, un interés cognitivo, ¿no? Aquí acaba la primera parte del webinar. ¿Vale? Haremos otros webinars más adelante. Ahora lo que hacemos es entrar dentro del programa y os voy a enseñar pues estos con un par de ejemplos, pues el funcionamiento de los módulos de secciones rectangulares y de secciones circulares. Bueno, entonces, aquí he abierto, evidentemente, 2 casos de ejemplo que tenía preparados. Estos casos de ejemplos pues se accederían desde el icono correspondiente, que en este caso sería este, para secciones circulares o para secciones rectangulares. Bien, entonces aquí a la izquierda lo tenemos un caso para la normativa Eurocódigos y aquí a la derecha tenemos un caso con la normativa americana. ¿Vale? Permitidme que os comente, si vosotros abrís un caso nuevo, es un poco para que veáis que todo esto se configura. Le decís el caso nuevo, entonces aquí establecéis la normativa de referencia. Imaginad que ponéis aquí normativa 2017, entonces aceptáis, le dais un nombre y entonces, bueno, pues ya aparece configurado el proyecto. También querría, con un pequeño paréntesis, comentar que desde esta opción, es del menú superior, la única que cuelga, aparece el diálogo que os he enseñado antes, donde podéis modificar los valores de los factores de resistencia cuando utilicéis la normativa americana a esto. Bueno. Vale. Bien. Vamos a ir avanzando rápidamente para que veáis un poco el funcionamiento de las pestañas, ¿no? Entonces, hay 6 pestañas que se corresponden con 6 resultados que os he descrito en el webinar anterior. Cuando empezamos por la primera pestaña, que es la relativa a las características geomecánicas, le dais al botón de calcular y aquí calcular, bueno, pues aparecen los valores que os comentaba antes de las áreas e inercias. Entonces, aquí el usuario ha introducido unos valores de armaduras de cálculo y ha introducido esta información, ¿no? Que esta información es la única que es compartida por las 6 pestañas, por flexión, etcétera. Por cada una de estas pestañas, la sección se define aquí, se define dando su canto, su ancho, el recubrimiento mecánico, el mecánico, no el geométrico, el mecánico, es decir, la distancia del paramento a el centro de gravedad de las armaduras. Y aquí es donde se escogen los materiales. Entonces, una vez escogido, pues desde aquí podéis acceder a la parametrización que os comentaba antes. Bueno, esta pestaña es la más sencilla, no tiene ninguna explicación más adicional. Pasamos a la siguiente pestaña, que es la de flexión. Lo mismo que estoy haciendo ahora, pues luego lo haré con los módulos de sección circular. ¿Vale? Bueno, estamos aquí ya en la primera pestaña con más interés, ¿no? Bueno, con interés ya real, que es la del cálculo de estado límite de flexión. Entonces, como os comentaba, el programa, el usuario, bueno, todas y cada una de las pestañas tienen unos datos que puede introducir el usuario y unos resultados. Siempre están estructuradas cada una de las pestañas de la misma forma. Aquí, por ejemplo, los datos, pues como veis, pues sería escoger entre la situación persistente o accidental, escoger si utilizar el diagrama rectangular o parábola rectángulo, cuáles son los esfuerzos de cálculo, ¿no? En este caso, pues lo mismo, comprobar o dimensionar, situación de resistencia o evento extremo, diagrama rectangular o parábola rectangular, etcétera. Y ahora viene lo importante. En este caso, nosotros podemos dimensionar o comprobar. Si yo digo dimensionar, bueno, le voy a calcular, los resultados que me da el programa son las armaduras de cálculo, las armaduras mecánicas y las armaduras geométricas. ¿Vale? Entonces, bueno, el resultado final es que tengo que disponer de estos 12,55 centímetros. Aquí, como veis, pues aparece el diagrama de cálculo correspondiente del plano de rotura para los esfuerzos en rotura. En este caso tenemos el momento de cálculo 125, bueno, pues este sería el plano a rotura. ¿Qué ocurre si en lugar de dimensionar compruebo? ¿Vale?
Fijaros que entonces, si compruebo, lo que tengo que hacer es imponer un valor de armadura, ¿no? Se ha eliminado un poco lo otro que pedía y el fondo del programa me está diciendo, compruébame con esta armadura de cálculo. Evidentemente, si no cambio el valor, antes cuando he dimensionado tenía aquí el valor de 12,55, ¿qué va a ocurrir? Que si le digo a calcular, el factor de seguridad que obtengo es exactamente 1,0, ¿no? O sea, 0,99. Es decir, esto es coherente con el valor que he obtenido al dimensionar la armadura. En el caso de la normativa americana es lo mismo, ¿eh? O sea, que obtengo unas armaduras que son en fibra superior de 4 inches pulgadas al cuadrado y de 8,98 en fibra inferior. Si le digo calcular, bueno, refresco. ¿Qué pasa si ahora compruebo, ¿no? Y si compruebo con estos mismos valores que me ha dado el programa, bueno, le digo a calcular y evidentemente, pues el factor de seguridad es 1, ¿no? ¿Qué pasa si pongo más armadura? Pues bueno, pues que aumento el factor de seguridad. Bueno, esta es la forma de comprobar. Pasamos a la siguiente pestaña, diagrama de interacción. Bueno, aquí tal como veis, lo único que hace el programa es lo que os comentaba antes en las diapositivas anteriores. Definimos unos axiles, unos flectores y el programa me da unos factores de seguridad para saber si estoy dentro o fuera. Aquí, como estamos comprobando, ¿no? Un dato son las armaduras de cálculo, por eso se pide al programa. Es decir, para obtener estas superficies, estas líneas de rotura, necesito conocer la sección con su armadura real, por eso es un dato que aquí se pide. Vale. Si cambio los diagramas, pues estos los diagramas de cálculo de tensiones de formaciones, pues estos diagramas cambiarán ligeramente. Paso a la siguiente pestaña. Voy a cortante y voy a cortante. Primero analizamos pues, el caso de normativa europea. Si dimensiono, aquí, bueno, una vez más, estamos en lo mismo, hay unos datos y unos resultados. Bueno, fijaros que aquí, en el caso europeo, los datos pues sería el ángulo alfa, la inclinación de las armaduras, y además el ángulo teta, ¿no? El ángulo teta en la normativa europea da libertad, pero la normativa americana te la quita. O sea, aquí no se puede definir teta. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? De acuerdo con las expresiones que os enseñaba antes. Entonces, aquí tengo unos esfuerzos, no solamente el cortante, sino también los axiles y flectores concomitantes. Bueno, aquí también cortante mayorado y aquí los axiles y los flectores concomitantes. Bueno, pues yo le doy a calcular y entonces vamos a empezar por aquí. Aquí el programa me dice las vías de compresión, 810. El cortante resistido por la armadura de cortante, o sea, pues 524. La armadura que necesito, 58. Y la armadura mínima de cortante y las separaciones máximas según las expresiones que os enseñaba antes en las diapositivas anteriores. ¿Qué ocurre? Aquí he obtenido 58,2, ¿no? ¿Qué ocurre si en lugar de dimensionar compruebo? Y además compruebo con este valor. Pues ya os lo podéis imaginar, voy a obtener aquí un factor de seguridad igual a 1. ¿Vale? Luego el programa me da una serie de explicaciones añadidas. Por ejemplo, en este caso, pues me dice, no se verifica la condición de agotamiento por tracción del alma. Pero es por los pelos, esto es por los pelos porque estamos encajando. Ahora pasamos aquí a la normativa americana. Estamos en cortante. Aquí establezco unos valores de cálculo, te doy a calcular o refresco el cálculo y entonces obtengo, primero, según la semántica o la jerga o la forma de nombrar las cosas o los conceptos con la normativa americana, pues el cortante de compresión por el alma, aquí que se llama VN max, o sea, aquí se obtiene 845,9, ¿no? Aquí obtenemos el cortante nominal total, ¿no? El VC más el VS, que sería el 731. Y bueno, aquí abajo obtengo los valores de armadura de cortante, los armadores de mínima de cortante y las separaciones máximas que os comentaba antes. ¿Qué ocurre si ahora compruebo este valor, ¿no? Pues le digo a calcular y obtengo un factor de seguridad 1, ¿no? Imaginad que pongo aquí 8, ¿no? Pues le digo a calcular, pues obtengo un factor de seguridad mayor. Bueno, pues esta es la metodología. Pasamos a la torsión, ¿no? Voy a la torsión. En el caso de la torsión, fijaros lo que os comentaba, aquí
cosa que no deja de ser curiosa, pues la normativa americana permite al usuario modificar el valor del ángulo θ, cosa que en el caso de cortante está impedido. Bueno, pues aquí se deja. Bien, una vez más, en el cálculo de torsión, yo puedo comprobar y dimensionar. Voy a decirle que dimensione. Bueno, pues dimensione, en este caso, con un torsor de cálculo. Le digo que lo calcule. Entonces aquí me obtiene los parámetros según se definen en la normativa. Tengo el torsor resistido por las vigas de compresión, la armadura, el T sub U2, T sub U3, que es para la armadura transversal y longitudinal, y luego las armaduras resultantes, la transversal, la longitudinal, y las separaciones máximas entre cercos y entre barras longitudinales. ¿Qué pasa si ahora le digo que me compruebe? ¿No? Pues bueno, pues evidentemente me va a dar un coeficiente de 1, de mayor 1. ¿No? Imaginaros ahora, en cambio, yo que sé que este valor pues lo subo a 77, pues claro, el factor de seguridad ya me baja. Pues, en fin, es la forma de jugar, ¿no? En el caso americano estamos más de lo mismo. Yo le digo a calcular y me dimensiona obteniendo estos valores. En este caso no necesito armadura. Vamos a aumentar pues más el cortante. Pues ahora aumentándolo aquí paso a 1,24. Bueno, en fin, lo mismo. Le digo comprobar y bueno, si aquí pongo el valor que había tenido antes, pues obtendré el valor de 1. Vale, 10,23. Vale. Aquí. Muy bien. Ahora paso a la siguiente pestaña, que es la de fisuración. En el caso de fisuración, como veis, el programa permite, o sea, en este caso la pestaña de fisuración solo comprueba, no dimensiona, solo comprueba. Eso quiere decir que el usuario introduce los valores de diámetros y separaciones en las dos fibras, en fibra superior y fibra inferior. Nosotros permitimos definir hasta dos capas, ¿no? O sea, dos en la misma altura, con el mismo recubrimiento mecánico, pero dos capas para, bueno, por si hace falta apurar, pues ahí están. Fijaros que el valor de R, que es el que se pedía en la pestaña número 1, es el valor del recubrimiento mecánico, va al centro de gravedad de la sección. Sin embargo, por eso, o mejor dicho, por esa razón, el valor aquí, el usuario, el programa pide el valor del recubrimiento geométrico de cálculo. Entonces, sencillamente lo doy a calcular y lo que veis aquí en pantalla son el plano de deformaciones correspondiente al esfuerzo actuante. Y entonces, a partir de este plano de formación y de acuerdo con las expresiones de cálculo, el programa obtiene las aberturas de fisura, WK, las obtiene en las dos fibras, las obtiene aquí arriba y abajo. El programa también obtiene los esfuerzos de fisuración. Bueno, aquí antes de... A ver, bueno, si hago lo mismo en el caso americano, los resultados son... o el procedimiento es muy parecido y los resultados en este caso pues son las separaciones máximas admisibles entre barras, también la fibra inferior y la fibra superior. Entonces, al final, pues dice si el programa cumple o no cumple. Bueno, a partir del factor de exposición que se introduce aquí. Bueno, hago un par de comentarios, ¿no? El primero es que el programa pide los esfuerzos de fisuración, perdón, calcula los esfuerzos de fisuración, los obtiene. Esto los obtiene proporcionalmente en la dirección de los esfuerzos actuantes, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, como el valor de 95 es mayor que 43, mi sección ha fisurado. Imaginaos que pongo aquí un valor pequeño, ¿no? 22 está por debajo de 43 y entonces la sección pues no fisura. Aparte de esto, el otro comentario que quería hacer es el relativo a este comentario que veis aquí. Es discutible, bueno, no es que sea discutible, o sea, es decir, la sección tiene una historia, ¿no? Una historia que el programa necesita conocer. Cuando se ha alcanzado este valor de 22, puede ser que antes, o sea, dentro de la historia constructiva de esta sección, la sección haya fisurado previamente o no hubiera fisurado previamente. Imaginemos que la sección ha fisurado previamente, ¿no? Aquí vemos un plano que aquí tiene una tracción. Si yo le digo que la sección ha fisurado previamente,
como veis, el programa no me admite tracciones porque ya se ha roto el hormigón. Entonces, por eso obtiene una solución distinta. Es decir, y esto, claro, no depende solamente de la carga introducida, sino que depende de la historia constructiva o de la historia tensional que haya sufrido la sección, ¿no?, con anterioridad. Y eso, por eso se pide el programa pide al usuario esta información. Bueno, insisto, si no ha fisurado, pues obtiene un mapa con tracciones. El último resultado de la última pestaña es el que veis, y bueno, yo aquí creo que hay que decir poco. O sea, también es un resultado interesante. Aquí la gráfica que veis es directamente dependiente de los parámetros que puede introducir el usuario. El usuario tiene posibilidad de variar los valores de resistencias a tracción, poner valores de armaduras de cálculo distintos y, bueno, pues puede obtener esta gráfica o la otra. Bueno, para que no se para en los últimos 5 minutos de esta webinar y para que no se haga mucho más pesada de lo que, porque es un webinar, yo creo que pues con bastante carga teórica, por lo cual ya me disculparéis un poco si puede resultar un poco pesado. En los 5 minutos que quedan, lo que pretendo hacer, y con eso acabo ya, es sencillamente enseñaros el módulo de secciones circulares, que a este módulo se accede desde el icono correspondiente. Entonces, aquí a la izquierda volvéis a tener un caso con norma europea y aquí a la derecha un caso con norma americana, ¿no? Estamos en lo mismo, ¿eh? Aquí en la primera pestaña, las 6 pestañas son idénticas, ¿eh? Entonces, la primera es donde se define la geometría de la sección. Aquí el usuario introduce armaduras con recubrimientos mecánicos, ¿eh? Se establece aquí el tipo de elemento que podamos tener de cara a las consideraciones de las armaduras mecánicas y geométricas mínimas. Entonces, bueno, se le da a calcular, obtenemos los valores de áreas e inercias brutas y homogeneizadas. Si paso a la siguiente pestaña, pues más de lo mismo, tengo la posibilidad de comprobar o de dimensionar. Si dimensiono, bueno, pues aquí a partir de estos esfuerzos de axil y momento de cálculo, pues el programa obtiene las armaduras perimetrales, ¿no?, a disponer a armaduras de cálculo, armaduras mecánicas y armaduras geométricas mínimas. Aquí lo mismo, aquí también tenemos pues los mismos resultados en función de los esfuerzos actuantes, pues obtengo los resultados finales. Si paso al diagrama de interacción, bueno, pues es lo mismo. Aquí obtengo lo que es la forma de las gráficas en función de los esfuerzos actuantes. Y veréis aquí unas leyes de axiles, de momentos, que, bueno, si el punto está fuera es que no cumplo. O sea, tengo aquí un coeficiente, unos coeficientes que ya lo veis, ¿no? O sea, aquí estoy fuera, 0,8, aquí estoy dentro, 1,27. Bien. Si voy a la siguiente pestaña, que es la de cortante, bueno, ahora puedo ir rápido porque más o menos todas las ideas están dadas y el funcionamiento también, ¿eh? Podéis comprobar, podéis dimensionar, podéis meter los esfuerzos de cálculo. El programa también pide, bueno, esto no lo había comentado antes, pero en lo que es el cortante, las expresiones de cortante, los resultados finales, o sea, este 14,1, estos 5,8 que son los resultados finales, dependen del valor de la armadura de flexión que influye, ¿no?, en las expresiones de cálculo y influye sensiblemente. Entonces, es un dato que se conoce porque ya se ha hecho el dimensionamiento a flexión previamente y el usuario, si lo introduce, pues le va a beneficiar desde el lado de la seguridad. Una vez más, pues el ángulo de teta aquí se pide, aquí no. Voy a la pestaña de torsión, donde igualmente puedo comprobar, puedo dimensionar. Y entonces aquí, por enésima vez, pues aquí en cambio tenéis libertad para definir el ángulo teta, definís los esfuerzos de cálculo, pero no solamente el torsor, sino también los esfuerzos concomitantes, ¿no?, el axil, el cortante. ¿Por qué? Porque intervienen en las expresiones de cálculo. Entonces le da a calcular y
bueno, pues obtiene los resultados según las expresiones que habíamos enseñado antes. Aquí al final el resultado final pues son estos cuatro, o estos cuatro que son los mismos: armaduras transversales, armaduras longitudinales y separaciones máximas entre capas de cercos y entre barras longitudinales. Bueno, si voy a fisuración, más de lo mismo. Aquí podemos imponer hasta 2 capas de diámetros y separaciones. Aquí obtengo un resultado en separaciones de barras y aquí obtengo un resultado en aberturas de fisura. Aquí obtengo el valor, ¿no? 0,21. Vale, muy bien. Y si finalmente, con esto acabo, voy a la última gráfica, que es la del diagrama momento curvatura, la última pestaña, y aquí estamos en lo mismo. O sea, yo puedo pedir al programa que me muestre una gráfica de momento curvatura, ¿no? Donde aquí se ven un poco los picos esperados, ¿no? Yo puedo cambiar un poco a ver lo que sería una gráfica de momento rigidez, ¿vale? Pues con esto quedaría terminado el webinar. Yo como conclusión insistir una vez más en que este webinar era muy interesante porque no solamente por el uso que se le da a estos módulos como tales, sino porque estos módulos se usan recurrentemente, de forma muy repetida, cada vez que se hace un cálculo seccional de una sección, una rebanada rectangular o de una sección circular, desde un pilote, por ejemplo, pues cada vez que se utiliza un módulo estribos o de pasos inferiores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vale la pena conocerlo bien, tal como os he enseñado, porque así entenderéis cuando uséis los módulos de pasos o de muros, el que sea, pues qué es lo que hace por detrás el programa. Y no es nada más que lo que os he mostrado ahora aquí en este webinar. El próximo día, ya os diremos cuándo, el próximo webinar pues tratará sobre el módulo de elementos finitos, que sería este de aquí, que también es un módulo muy interesante como tal, pero también porque es un motor de cálculo que lo utilizamos por detrás en el uso reiterado de cada uno de estos módulos de vigas, pasos inferiores, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es todo. Desde Barcelona, pues desde Civil Studio, pues un saludo a todos, ha sido un placer y nos vemos en la próxima ocasión para quien quiera repetir. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego, un saludo.